Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos mis hermanos del grupo de Madelena. Damos muchas gracias a Dios por poder continuar estudiando el Evangelio de Juan. Y mis queridos hermanos, estamos en el capítulo número 19 del Evangelio de Juan y vamos a continuar estudiando el juicio de Pilato contra Jesús y cómo hay un contraste entre estos dos hombres bien importante. Vamos a leer desde el versículo número 5 del capítulo 19 hasta el versículo número 16. Y dice: Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí nuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y mis hermanos, continuamos este relato que nos hace Juan acerca de el juicio contra el Señor. Y hay una pregunta que se vuelve muy recurrente, y es como a través de los siglos hay un debate sobre quién fue responsable por la muerte de Jesús. Algunos culpan a los romanos, otros argumentan que no, que la culpa es de los judíos, que fueron ellos los que pidieron a Pilato que lo matase. Y muchas veces en las primeras conversaciones que vemos reflejadas en la Biblia de la iglesia, vemos a personas culpando a Pilato, a los romanos, a los judíos. Por ejemplo, en el camino a Emaús, uno de los discípulos se lamentaba porque dice Lucas 24:20 que le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero dice que los judíos negaron al santo y al justo y pidieron que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Eso está en Hechos 3, 13 al 15. Aún ellos aceptan la responsabilidad cuando en Mateo 27-25 les dice acerca de si debían crucificar a Jesús, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que no importaba.
Y pues la verdad bíblica, mis hermanos, es que humanamente hablando, los romanos tuvieron parte, mientras los judíos pues fueron los instigadores con mayor culpa. Digámoslo así, los romanos fueron los autores materiales del hecho de la muerte de Jesús. Pero detrás estaba todo el gobierno judío como diríamos autor intelectual. Pero lo más increíble que nos muestra la Biblia es que la responsabilidad real no recae solamente en estos dos grupos de gobernantes, sino que Cristo murió por la propia determinación de Dios de castigar a su Hijo por los pecados de quienes irían a ser salvos. Juan el Bautista, nosotros lo estudiamos aquí mismo en Juan 1:29, dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El autor de Hebreos también nos lo plantea en Hebreos 9:26 y nos dice: se presentó Jesús una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y entonces de ahí podemos concluir, mis hermanos, que Jesucristo no fue una víctima. Y ver a Jesucristo como una víctima a veces desdibuja muy bien a su persona. Él no fue una víctima de las circunstancias, ni los romanos ni los judíos tenían el poder para quitarle la vida. Y nosotros ya estudiamos el pasaje de Juan 10:18 donde el Señor afirma que nadie le quita la vida, sino que Él mismo la pone. Y dice que Él tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Y además añade que es un mandamiento que Él recibió del Padre, Juan 10:18. Y aunque sus adversarios judíos buscaron matarlo en muchas ocasiones que nosotros hemos estudiado aquí en Juan, en ninguna de ellas tuvieron éxito. ¿Por qué? El Señor repite continuamente: porque aún no había llegado su hora. Entonces al final Cristo no muere porque esa fuera la intención, la maquinación, el plan de los actores humanos. Él muere dentro del plan perfecto y la voluntad del Padre. Él fue entregado, como leímos en Hechos 2:23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y la iglesia empezó a entender esto, empezó a orarlo. En Hechos 4:27 vemos la oración de la iglesia, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pablo se lo declara en Hechos 13 a la audiencia que él estaba llevando el mensaje, audiencia judía de Hechos 13. Dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Las cumplieron al condenarle. Y el Señor ya lo había dicho: el Hijo del Hombre va según está determinado. Entonces, dentro de ese plan perfecto, todo este drama que vemos aquí ante Pilato, mis hermanos, nos debe llenar de, por un lado, de confianza de que dentro de los planes del Señor, aunque parezcan increíbles, hay un propósito mucho más grande, que es dar la gloria al mismo Señor, y su plan está diseñado perfectamente por Él. Hay un control soberano de los eventos de su propio Hijo y también de los eventos de sus hijos, de cada uno de los que hemos sido adoptados en el seno del Padre a través de la obra de Cristo. Y aquí en Juan 19 pues vemos cómo se nos relata este juicio civil ante Pilato,
Y se nos ha omitido aquí en Juan, que los otros evangelios lo tienen, la audiencia ante Herodes. Lo que estamos viendo es posterior a la audiencia ante Herodes que narra Lucas 23. Pero Juan sigue presentando la majestad y la dignidad de Cristo, contrastado pues con un hombre débil y vacilante que es el propio Pilato, que vamos a ver que pierde la compostura, pierde el control de la situación, y finalmente se apresura a sentenciar a un hombre inocente. Entonces les propongo 3 puntos para estudiar el pasaje, basándonos un poquito en la actitud de Pilato. El primero es las propuestas de Pilato, el segundo es el pánico de Pilato, y el tercero y final, el pronunciamiento de Pilato. Y lo primero que vamos a ver pues son estas propuestas de Pilato que aún ya desde el capítulo 18 estamos observando. Pilato ha intentado librarse sin éxito de este caso explosivo. Recordemos en 1831 había hecho de una manera un llamado a los líderes judíos a que tomaran ellos a Jesús y lo juzgaran según su ley. Los judíos se negaron, argumentaron que ellos no tenían permitido dar muerte a nadie. Entonces ahora Pilato hace otra propuesta y es transferir el caso a Herodes, que eso lo vemos en Lucas 23, de donde Jesús era oriundo. Ese fue el argumento. Pero Herodes, lo que vemos sin ver literalmente los versículos, es que se burla de Jesús y simplemente se lava las manos y le devuelve el caso a Pilato. Y Pilato es el que está de alguna manera en medio del dilema, porque él ya había declarado a Jesús inocente en Juan 18:38. Y va a reiterar que él es inocente, que él no haya ningún cargo sobre él. Y conforme a la ley romana, pues Jesús debería ser liberado. Finalmente empezamos a ver hace 8 días que Pilato trata primero pidiendo al pueblo que escoja entre pues un asesino, un delincuente como era Barrabás y Jesús, pensando que esa sería una oportunidad para liberarlo, pero no le resultan las cosas y finalmente el pueblo, seguramente manipulado por los sacerdotes y el gobierno judío, piden que sea liberado Barrabás. Sigue Pilato buscando de alguna manera deshacerse de lo que parece un problema, y vimos cómo lo manda a azotar, lo manda a torturar por los soldados romanos, pensando que si vieran a Jesús pues derrotado, humillado, eso movería el corazón del pueblo a liberarlo, cosa que no fue así. Pilato finalmente en el versículo número 5 llega con Jesús, con una imagen pues golpeada y terrible de Jesús, y de alguna manera les está transmitiendo la idea de que el hombre, como lo llama, ya no lo llama el rey de los judíos, sino el hombre, no es ninguna amenaza para Roma, no representa ningún peligro para ellos ni para Roma. Y la respuesta del pueblo judío que vemos en el versículo 6 es que cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces: crucifícale, 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 crucifícale. Ellos se reafirman en que Jesús debe ser crucificado, debe ser muerto. Ellos ya habíamos estudiado, tienen envidia de Jesús, lo ven como un potencial peligro para su estatus. Y Pilato vuelve otra vez, ya disgustado con la actitud tal vez insensible de los judíos y queriendo liberarse de Jesús, les dice: tómenlo ustedes, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo, se reafirma Pilato, delito en él. Ya exasperado le dicen: tómenlo a él ustedes y crucifíquelo, yo no quiero tener nada más que ver con este hombre. Y lo que responden los judíos
es que, versículo 7, nosotros teníamos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Los judíos argumentan y contraargumentan contra Pilato de que el que debía llevar a Jesús a la cruz eran ellos, porque según la ley aparentemente judía, él debía morir. La acusación específica ahora de los judíos es que se hizo a sí mismo hijo de Dios, cosa que era realmente cierta y cosa que es lo que más exaspera a los líderes judíos, que él se haya denominado el Mesías. Nada le funcionó a este hombre Pilato. Y mis hermanos, hay un buen ejemplo, miren, de la soberanía del Señor y del juicio del Señor, pues sobre todos, finalmente. Porque ¿quién podrá escapar del juicio del Señor o quién podrá torcer los planes del Señor? Pilato, con todo el poder, con toda la fortaleza política, económica, militar que tenía, no logró torcer los planes del Señor, aunque el plan era la muerte del propio Jesús, y Pilato tenía que ser protagonista. Aunque él intentó librarse de todos los medios, no lo logró, porque ¿quién luchará contra el Señor y saldrá victorioso? Absolutamente nadie. Y si Pilato no se arrepintió y no vio a Jesús como realmente es, ¿quién puede decir yo hago mis planes y mis planes se van a cumplir y todo lo manipulo y tengo poder para hacerlo y va a salir firmemente victorioso? Absolutamente nadie. El Señor es sumamente soberano y nadie lo puede manipular. Y lo segundo que vamos a ver es el pánico fatal de Pilato. La situación se termina deteriorando y nos dice el versículo 8 que cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y es increíble ver a este hombre con tanto poder. La Biblia nos afirma que tiene miedo. Pilato podría haber sido cínico y sinvergüenza, pero como la mayoría de los romanos de ese tiempo, era supersticioso. El llamar a Jesús de hijo de Dios como una acusación de parte de los judíos puso a pensar a Pilato que tal vez Jesús era un hombre con poderes divinos o sobrenaturales, que era como una especie de semidios en forma humana, y se llenó a sí mismo de miedo. Imagínense, había azotado a alguien que podía usar sus poderes sobrenaturales para vengarse de él o de los suyos. La esposa de Pilato, como dijimos, ya había hecho una advertencia en Mateo 27:19, y eso alimentó más el miedo supersticioso de Pilato, que él hubiera podido pues haber provocado la ira de los dioses. Entonces entra con él al pretorio por ese miedo, impulsado por ese miedo, y le dice a Jesús: ¿de dónde eres tú? No preguntando de qué lugar venía, sino más bien de qué naturaleza era Jesús. Y Jesús no le da respuesta. Jesús guarda silencio. Tal vez estaba cumpliendo ahí la profecía de Isaías 53:7, donde dice que angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y el silencio pues de Jesús exaspera aún más a Pilato. Versículo 10 dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato pues se creía con ese derecho delante de Jesús. Y aunque Pilato tenía el control final,
en ese momento Jesús responde con una frase tremendamente magistral, y es: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Pilato lo que está diciendo Jesús es que no tiene el control final sobre los sucesos relacionados con él. Y la verdad, mis hermanos, es que nada de lo que ocurre, ni siquiera aún la muerte de Cristo, está fuera de la soberanía de Dios. Jesús pues está descansando en el control soberano del Padre, y no se ve a sí mismo como una víctima, sino simplemente como alguien que está cumpliendo la voluntad de Dios. Y sigue diciendo el Señor: el que a ti me ha entregado, versículo 11, mayor pecado tiene. Aunque claro, Pilato era culpable de sus acciones, había uno con mayor culpa. Algunos comentaristas dicen que se refiere a Judas, pero yo realmente creo, como otros comentaristas lo afirman, que se refiere más al gobierno judío, particularmente a una persona, que es la persona de Caifás. Caifás, como sumo sacerdote, conocía la ley judía, conocía las profecías judías, conocía mayormente lo que decía Jesús, y había visto evidencia abrumadora de que Jesús era el Mesías. Caifás, de que Jesús era el Hijo de Dios. Pilato no. Pilato hasta ahora está llegando esta información, no la entiende mucha de esa información. Y Caifás, quien humanamente hablando es el que instiga a Pilato, es el que presiona a Pilato, es de alguna manera el que desafía a Pilato para que sea él el que crucifique al Señor Jesucristo. Y a pesar de esa acusación de blasfemia, el gobernador seguía sin convencerse de que Jesús fuera culpable, de que mereciera la muerte, y nos vuelve a reiterar la actitud de Pilato. Versículo 12: desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero otra vez se enfrenta a los judíos que le responden: si a este sueltas, no eras amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y esto deja a Pilato entre la espada y la pared. Y es sumamente irónico, mis hermanos, que sea el mismo pueblo judío que odia el yugo romano, que exaspera lo que los romanos están haciendo con el pueblo, sean ellos mismos amenazando a Pilato con que él no es amigo del César. Esto fue el colmo para Pilato. La amenaza pues implicaba que estaba en riesgo que le dijeran al emperador, a Tiberio en ese momento, que había sido liberado un revolucionario por Pilato, un revolucionario que decía ser rey y un revolucionario que se oponía al César. Entonces todo esto hizo que Pilato empezara a sopesar si realmente valía la pena defender la inocencia de Jesús. Tiberio era conocido por ser sumamente irritable y duro con sus subalternos, en este caso Pilato, y Pilato temió la oposición y todo lo que estaba pasando allí. Entonces este pánico de Pilato, mis hermanos, creo que nos muestra que, como dice Mateo 10, ¿a qué debemos temer? Estas situaciones no son ajenas solo de los incrédulos. Un creyente perfectamente puede estar en la situación de Pilato y verse entre la espada y la pared y temer más a los hombres que al mismo Dios. Y aunque el Señor es soberano, también hay una responsabilidad humana de parte de Pilato y de parte de todos los implicados en la crucifixión de Jesús, de a quién temieron más, a Dios o a los hombres.
Y el ejemplo positivo nos lo van a dar los apóstoles algún tiempo después, delante de los mismos judíos, donde les dice: debemos temer más a Dios que a los hombres. Y lo tercero que vamos a ver es el pronunciamiento final de Pilato. Versículo número 13 dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús. Después de oír lo que los judíos gritaban, Pilato sale con Jesús, se sienta en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gábata, que es el sitio donde se emitían los juicios de parte pues del poder romano. Juan el evangelista nos prepara diciendo que el versículo 14 era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Y entonces Pilato, de alguna manera sarcástica, comenta, le dice a los judíos: he aquí vuestro rey. Y esta es una forma de burlarse de ellos, porque está sugiriendo que este hombre golpeado, ensangrentado, humillado e indefenso era el rey que ellos representaban o que ellos necesitaban. Ellos le gritan, versículo 15, fuera, fuera, crucifícale, crucifícale. Ya fuera en burla continua, tal vez buscando un momento final para escaparse de la situación, Pilato les pregunta: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y los judíos responden, dijéramos así, escalofriante e hipócritamente, responden: no tenemos más rey que a César. Y aunque lo que ellos decían era sumamente grave, lo irónico, mis hermanos, es que esta es una declaración verdadera. Ellos estaban rechazando a su rey mesiánico. Cuando alguien rechaza a Dios, rechaza a Jesús como el rey y el Mesías, solo le queda pues los lamentables reyes humanos. Estaban diciendo: ya no tenemos más rey que a César porque hemos rechazado a Jesús como nuestro rey. Lo hemos acusado, lo hemos rechazado, lo hemos hecho a un lado, y era cierta la frase: ya no tenemos a Jesús como rey, ahora solo tenemos a César. Y eso es realmente, mis hermanos, lo que pasa. Es una ironía muy amarga. Ellos, que se acusaran a Jesús de un acto blasfemo, estaban haciendo ellos mismos blasfemia, pues en todo el Antiguo Testamento se nos señala solo a Dios como el verdadero rey de Israel. Entonces parece que aquí todas las opciones de Pilato se habían agotado. Pilato reconoce la derrota y dice, versículo 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y aunque no lo está entregando físicamente a ellos, porque son los soldados romanos quienes realizarán la crucifixión, está diciendo: esto que va a ocurrir es por voluntad de los judíos, es por voluntad de su propio pueblo que le ha abandonado. En Mateo 27:22 Pilato pregunta, nos dice Mateo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y es la pregunta, otra de las preguntas trascendentales, mis hermanos, a la que se enfrenta toda persona. Solo hay dos alternativas: ponerse del lado de los que rechazan el reinado de Jesús y enfrentar la condenación eterna, o reconocerlo como Rey, como Señor y como Salvador, y obtener la salvación. Ese es el dilema de todo hombre. Los intentos, los inútiles de Pilato por evadir el asunto revelan claramente que no hay terrenos medios, mis hermanos.
El Señor mismo dijo en Mateo 12:30, el que no es con él, contra él es, y quien con él no recoge, desparrama. Pilato intentó hacer lo que nos narran los evangelios sinópticos, lavarse las manos. Y eso no es posible con Jesús. Nadie se puede lavar las manos con Jesús o de alguna manera estar neutral ante quién es Jesús. Todo hombre se enfrenta con él y lo rechaza o lo acoge como su Señor y Salvador y llega con esa aceptación, con esa sumisión delante de Dios a encontrar verdaderamente la felicidad y la vida eterna. Y es lamentable en el caso de Pilato. Al final el orgullo, el miedo le llevan a Pilato a caer. Se alinea finalmente con los que quieren la crucifixión de Jesús y aparecerá en la historia siempre como un personaje trágico, que habiendo tenido el privilegio de encontrarse en privado con el Señor, de reconocerle como verdaderamente es, porque él sabía en el corazón que Jesús no era simplemente un hombre al que acusaban de delitos, sino que era algo mucho más grande. Él no valoró esa oportunidad y esta experiencia pues marcó su vida. No sabemos mucho de lo que pasó con Pilato después, pero aparentemente nunca reconoció a Jesús y está en la categoría de Judas, perdido y destituido de la gloria de Dios, mis hermanos. Y qué triste es terminar en esa situación, perdido y destituido de la gloria de Dios. Lo que nos termina diciendo el versículo 16, tomaron pues a Jesús y le llevaron, y ese va a ser el punto culminante del juicio, y el Señor pues va a ser finalmente crucificado. Pero para que usted y yo, mis queridos hermanos, tengamos hoy en la soberanía de Dios la salvación y la vida eterna. Vamos a orar. Padre, estas palabras, Señor, este hombre Pilato, Señor, nos llenan de asombro, nos llenan también de temor, Señor, porque tu mano poderosa, que está al control de todo, es la que hace todo para su propia gloria. Aún la muerte de tu Hijo, el que no conoció pecado, tú mismo lo hiciste pecado para que fuésemos hechos justicia tuya, porque fuésemos hechos justos, declarados justos delante tuyo, Padre. Y vemos la realidad a que nos enfrentamos todos los hombres, Señor, a reconocerte o a rechazarte, y por tu gracia y tu misericordia, tú nos has movido a reconocerte, Señor, y te damos gracias. Y oramos por todos los que, como Pilato, han tratado de quitarse el problema de encima sin tomar decisiones, han tratado de alejarse, y te oramos por ellos, muchos de ellos familiares y amigos, Padre, que lo que más necesitan es tener un encuentro vivo contigo y reconocerte como su Señor y como su Salvador. Te damos muchas gracias por este tiempo de estudio, lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, un abrazo para todos, nos vemos el viernes a las 7 en el encuentro, chao.